Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de esta serie Computer Science Principles. El día de hoy pues nosotros estaremos hablando acerca de Internet. Este es el último episodio de esta serie. Han sido pues 5 episodios bastante interesantes acerca de los principios de las ciencias computacionales. Hemos hablado acerca de cómo funcionan los procesadores, código binario, hexadecimal, acerca de cómo funciona el hardware de nuestra computadora, cómo interactúan los lenguajes de alto y bajo nivel a través del sistema operativo para llevar nuestras instrucciones hasta el procesador y que podamos ejecutar las tareas que nosotros queramos. Ahora viene la parte, pues ya simplemente para cerrar esta especialidad, hablar acerca de Internet. ¿Cómo es que funciona Internet? ¿Cómo es que podemos llevar datos de una computadora hacia otra computadora y hacer que se procese información a partir de esos datos? Bueno, pues para comenzar con lo del día de hoy, vamos a hablar acerca de las redes. Bueno, básicamente cuando nosotros hablamos acerca de redes, pues estaremos hablando acerca de una red de computadoras. Nosotros sabemos que para hablar de Internet y las redes, primero debemos de familiarizarnos con algunos conceptos. Una red es un sistema que permite que los dispositivos informáticos se comuniquen entre sí. Nosotros podemos ver a lo mejor en esta figura, seguramente ustedes habrán visto que dentro de su casa pues hay una red de Internet, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor ustedes tienen un dispositivo como un modem, como se conoce cotidianamente, un router, que les permite pues transmitir una conexión a través de microondas y que bueno, esa información pues se propaga a través del aire para llegar hacia ese router y desde ahí pueda llevarse esa información hacia otros lugares. Es algo que seguramente nosotros conoceremos. Nosotros seguramente también sabremos que eso se puede interconectar a través de cable o a través de otro tipo de medios como fibra óptica. Pero bueno, nosotros lo importante que tenemos que conocer es que una red es un sistema que permite que los dispositivos informáticos se comuniquen entre sí. Por ejemplo, en mi casa yo pudiera tener a lo mejor una red que intercomunique pues mi computadora con la computadora de otra persona y pudiera yo intercambiar información, intercambiar archivos, intercambiar instrucciones, intercambiar cosas entre cada uno de ellos. Eso es justamente lo que nosotros podemos ver como una red. Un sistema o un conjunto de dispositivos informáticos interconectados entre sí. Eso es lo que nosotros conocemos como una red. Bueno, a partir de ahí salen cosas como Internet. Ese es el tema principal del día de hoy. Internet pues es un conjunto de redes informáticas conectadas globalmente que utilizan un conjunto de protocolos comunes. Ya llegaremos a la parte de protocolos y veremos de qué se tratan los protocolos, cómo se utilizan, qué significa tener un protocolo y todo. Internet es una red de redes, si lo vemos de cierta forma, que conecta redes de varias organizaciones en todo el mundo. Gracias a que nosotros tenemos Internet y gracias a que tenemos esas redes conectadas entre sí, bueno, es que nosotros podemos decir que tenemos Internet. Si nosotros no estamos conectados a esa red, normalmente lo que sucede es que nosotros contratamos un proveedor de servicios de Internet que nos permite conectarnos. Esa organización de proveedor de servicios de Internet va a permitir tener una conexión entre las diferentes organizaciones que pues proveen o el proveedor de servicios de Internet va a fungir como el intermediario entre las organizaciones o la red de Internet y pues la red de nuestro hogar y la red de nuestra comunidad o de nuestra ciudad o del lugar donde vivimos, ¿no? Entonces nosotros nos vamos a conectar a la red del proveedor de servicios de Internet, que a su vez va a estar conectado a las demás redes de varias organizaciones alrededor del mundo para poder llegar y para poder transmitir datos alrededor del mundo, enviar información o por ejemplo utilizar alguna aplicación que utilice Internet. Por ejemplo, yo podría estar utilizando WhatsApp, imaginemos, y enviar un mensaje hacia alguien que está
en otro país, por ejemplo. Eso es algo bastante posible, y eso es gracias a que tenemos muchas redes interconectadas entre sí, que es lo que nosotros denominamos como Internet. Gracias a que nosotros tenemos Internet es que nosotros podemos decir que existen cosas como el host. Un host o un nodo es un único dispositivo conectado a una red. Un host puede actuar tanto como servidor como cliente dentro de una red como la que nosotros tendríamos a lo mejor aquí. Cada uno de estos nodos o cada una de las partes de la red va a poder fungir como servidor o como cliente, y aquí nosotros comentaremos esas diferencias. O inclusive también pudiéramos hacer que ese dispositivo pudiera servir como ambos, tanto servidor como también como cliente. Eso es algo también posible. Un servidor de red, si lo vemos de cierta forma, es un host que escucha las conexiones de red entrantes y brinda servicios a otros hosts. Imaginemos que nosotros tenemos una computadora que está interconectada entre la propia red y que está escuchando a cuando otra computadora le envía información. Una vez que la otra computadora le envía información a través de lo que se conoce como una request o una petición, es que el servidor puede decir, alguien me está enviando información, yo voy a poder procesar esa información y realizar el conjunto de instrucciones necesario para poder descifrar qué información estoy recibiendo. Y luego el servidor va a poder responder o va a poder enviar información de vuelta hacia el cliente que a lo mejor solicitó esa información. Un cliente de red es un host, también es un nodo dentro de la red que realiza conexiones salientes, es decir, va a enviar información a otros lugares y solicita servicios de servidores de red. Por ejemplo, un cliente va a poder enviar información. Por ejemplo, yo pudiera tener mi teléfono móvil y pudiera enviar información de mi teléfono hacia mi computadora, ¿no? A través a lo mejor de Wi-Fi, imaginemos, ¿no? Mi teléfono fungiría como cliente y mi computadora fungiría como servidor. Va a estar escuchando cuando se reciba la información de algún archivo de mi teléfono para que llegue hacia mi computadora y pueda yo pasar ese archivo desde mi teléfono hacia mi computadora, que es algo a lo mejor válido que pudiera realizarse. Por ejemplo, si utilizan algún dispositivo de Apple, pueden tener cosas como AirDrop, que a lo mejor nada más arrastran el archivo y se manda al dispositivo que ustedes necesitan a través de la red, y el teléfono o dispositivo como iPad o otra Mac fungiría como cliente, y el otro dispositivo, el dispositivo a donde llegaría el archivo, fungiría como servidor. Bueno, los clientes pueden ser de diferentes tipos, como ahorita mencioné. Pueden ser teléfonos inteligentes, computadoras portátiles, navegadores web, pueden ser también aplicaciones de correo electrónico, pueden ser Smart TVs, pueden ser, un montón de dispositivos, ¿no? Y un cliente realiza esa solicitud a un servidor, y el servidor, puede ser de cualquier tipo. El término servidor, tal como nosotros lo estamos utilizando, se refiere a cualquier dispositivo que acepta solicitudes entrantes y brinda servicios o brinda información a los clientes. Sin embargo, el servidor también puede referirse a una clase de hardware de computadora que está diseñado específicamente para actuar como un servidor de red. Esas computadoras especializadas están diseñadas físicamente para montarse en lo que se conoce como bastidores de computadoras en un centro de datos o en un data center. Seguramente habrán visto en algún momento imágenes en películas o en algún video relacionado con lo que son los data centers. Cuartos donde hay un montón de computadoras interconectadas entre sí, y existen estos como racks, o existen estos bastidores, así es como se diría en español, en donde hay un montón de cosas y pueden a lo mejor agarrar como si fuera un cajón y lo arrastran, y pueden y hay cables que conectan ese dispositivo con otros dispositivos, y justamente esos cables permiten transmitir datos. Así es como, existen ese concepto de servidor. A lo mejor muchas personas en su mente tengan ese servidor, ¿no? Pero realmente cualquier dispositivo electrónico puede servir como un servidor o puede funcionar como un servidor.
Bueno, ya que nosotros entendimos ese concepto de lo que es un cliente, de lo que es un servidor, aquí no hay que confundir. Por ejemplo, muchas veces a algunas personas, desarrolladores y todo, les he escuchado decir que un cliente es la persona que compra algo, por ejemplo. No, cuando nosotros hablamos de los servidores, de clientes, estamos hablando de que un cliente es un dispositivo electrónico que se encarga de realizar peticiones a un servidor. Esa sería la definición de un cliente. Mientras que un servidor, como ya mencionamos, sería cualquier dispositivo que acepta solicitudes entrantes y brinda servicios a los clientes. Esa sería como la definición de cliente y servidor. Bueno, nosotros vamos a continuar con la parte de lo que se conoce como protocolos de Internet, para que nosotros podamos enviar información a través del medio, a través de cable o a través de Wi-Fi o redes inalámbricas o no sé, fibra óptica. Bueno, pues nosotros podemos conectar físicamente las redes del mundo, pero eso realmente no es suficiente. Cuando nosotros queremos enviar información de verdad, tenemos que permitir que los dispositivos de esas redes se comuniquen entre sí, pero que todas hablen en el mismo idioma. Todas esas computadoras necesitan comunicarse de la misma forma. El conjunto de protocolos de Internet, o lo que se conoce como TCP, que bueno, esa sería como la traducción de español, el conjunto de protocolos de Internet, o TCP, que sería Transmission Control Protocol, va a ser algo que nosotros pues podamos utilizar. Hay algo que se conoce como Internet Protocol Suite o SUT, que nos permite estandarizar los métodos de comunicación que podemos ver en Internet, de toda esa red de redes que nosotros ya conocemos, que es lo que llamamos Internet, asegurando que todos los dispositivos dentro de esa red puedan hablar el mismo lenguaje y puedan entenderse. Nosotros ya anteriormente comprendimos que ni siquiera las mismas computadoras pues pudieran entenderse si es que no hubiera algo estándar para que pudieran ejecutar la misma serie de instrucciones con la misma estructura, ¿no? Entonces, si no existiera tampoco, por ejemplo, algo estándar que permita definir mensajes o definir cómo es que la información va a llegar desde un lugar a otro, pues tampoco pudiéramos entender qué es lo que está enviando quizás una computadora a otra computadora. Para ello es que existen cosas como TCP, por ejemplo, Transmission Control Protocol, o también como el protocolo de Internet, o lo que se conoce como IP, o las direcciones IP, o lo que es en conjunto, cuando nosotros unimos TCP, que es el Transmission Control Protocol, y unimos el Internet Protocol, es lo que se conoce como TCP/IP, o TCP/IP, que es el conjunto de protocolos que va a permitirnos comunicar dos computadoras entre sí. Ahora, los protocolos de Internet o de red, también se podría ver así, operan en un modelo en capas, y la implementación de dicho modelo se denomina pila de red, que no debe confundirse con las pilas en la memoria o los stack. En este caso sería Network Stack, por ejemplo, ya en específico haciendo referencia a lo que estamos viendo en pantalla. Las capas dentro del protocolo de red que nosotros podemos implementar. Los protocolos de la capa más baja, a lo mismo que como al momento que vimos el sistema operativo, que estaba el hardware, los protocolos de la capa más baja interactúan con el hardware de red que nosotros tengamos en el dispositivo, mientras que las aplicaciones interactúan con los protocolos de las capas superiores. Por ejemplo, si yo programo alguna aplicación que tenga que ver con Internet, voy a estar utilizando la capa de aplicación, o lo que nosotros podemos ver en la imagen como el Application Layer. Mientras que, por ejemplo, cuando yo necesito que pues
los protocolos de la capa más baja interactúen con el hardware, es cuando yo digo que voy a estar utilizando la capa de link o el link layer o la capa de enlace, por ejemplo. Ahorita vamos a comentar uno por uno de qué se trata cada una de ellas. Los protocolos en las capas intermedias, que son la capa de transporte y la capa de internet, brindan servicios como el direccionamiento y la entrega confiable de datos. Básicamente de eso se tratan, la capa de transporte y la capa de internet. Brindan servicios como el direccionamiento, saber hacia dónde llevar la información, y que la entrega confiable de datos se lleve a cabo. Un protocolo de una determinada capa no tiene que ocuparse de toda la pila de redes, solo de las capas con las que interactúa, lo que simplifica el diseño general. Este es otro ejemplo de lo que quizás nosotros podamos conocer como encapsulación. Simplemente una capa se encarga de su propia tarea, no se encarga de ninguna otra cosa más, simplemente de ello. El conjunto de protocolos de Internet está diseñado en torno a un modelo de 4 capas. Este a veces se llama el modelo TCP/IP. También existe otro modelo, que es el que nosotros conocemos como el modelo OSI o el Open Systems Interconnection, que sería el modelo OSI, que divide los protocolos en 7 capas en lugar de 4. A menudo se hace referencia a este modelo en la literatura, digamos, un poco técnica, pero Internet se basa en el conjunto de protocolos de Internet, por lo que pues nosotros estamos viendo estas 4 capas. Estamos viendo la estructura, digamos, como clásica de cómo es que Internet funciona. Ese es, digamos, como el objetivo, ¿no? Si nosotros ya estuviéramos hablando de networking ya un poco más avanzado, ya estaríamos hablando del modelo OSI, las 7 capas y cómo es que cada capa interactúa con la red y todo, y cómo es que se están transmitiendo los datos a través de esa misma red. Pero bueno, eso ya es como algo extra. Nosotros queremos entender cómo funciona Internet y lo más básico es entender estas 4 capas. Si ya alguien quiere investigar acerca del modelo OSI o si quisiéramos un video acerca de ese modelo, bueno, pueden comentarnos en los comentarios y decirnos que quieren ese video para que igual lo comentemos y veamos de qué trata. Bueno, nosotros vamos a tener 4 capas. Ya sabemos que las capas inferiores se encargan de comunicarse con el hardware, mientras que las capas superiores o la capa de aplicación se encarga de comunicarse con la aplicación. Desde ahí ya nosotros podemos intuir un poco cómo va la cosa, ¿no? Por ejemplo, yo puedo desarrollar una aplicación en algún lenguaje de programación que haga uso de la capa de aplicación para transformar, por así decirlo, esos datos a través de todas las capas y que se comunique con la capa de enlace para llevar esos datos a el hardware necesario y que esos datos luego ya se propaguen a través del medio. Por ejemplo, yo puedo tener una interfaz de red que se basa en Wi-Fi, entonces voy a tener la capa de enlace que se encargue de transformar, digamos, los datos necesarios que vienen desde la capa de aplicación hasta la capa de enlace para pues enviar esa información a través del propio Wi-Fi y que llegue pues al lugar que se necesite, ¿no? Uniendo todas las capas. Van a darse cuenta que realmente suena como algo complejo, pero es muy sencillo. Van a darse cuenta que no es nada difícil. Bueno, para que nosotros analicemos de buena forma el modelo TCP/IP, vamos a ir analizando cada uno de los detalles. Por ejemplo, bueno, nosotros vamos a tener cosas como la capa de aplicación. Bueno, voy a ir describiendo cada una de las partes para que les vaya diciendo para qué sirven cada una de ellas. Por ejemplo, la capa de aplicación. Bueno, los protocolos que operan en la capa de aplicación proveen funcionalidad específica para aplicaciones, como por ejemplo enviar correos electrónicos o a lo mejor obtener el contenido de una página web. Estos protocolos llevan a cabo tareas para el usuario final o lo que nosotros conoceríamos como los servicios de backend, para que, bueno, esos usuarios pues desean realizar cierta tarea, entonces bueno, la capa de aplicación pueda cumplir con ese objetivo. Por ejemplo, imaginemos que un usuario quiere ver una página en internet. Bueno, pues la capa de aplicación tomaría pues esa información y la procesaría para hacer que esa información pueda llegar hacia las diferentes otras capas y bueno, pues se envía a través de internet y pueda luego el usuario poder ver esa información.
La capa de aplicación o los protocolos de la capa de aplicación estructuran la información utilizada en la comunicación entre procesos a través de la red. Por ejemplo, todas las capas inferiores de los protocolos existen como una forma de soportar la capa de aplicación. Cada una de las capas que nosotros vemos de abajo hacia arriba se encargan de soportar la capa de aplicación. ¿Qué protocolos tenemos dentro de la capa de aplicación? Aquí los voy a ir anotando. Bueno, tenemos cosas como lo que conoceremos como HTTP. Nosotros vamos a tener una serie de videos que van a hablar acerca de los conceptos básicos del backend. Ahí ustedes van a aprender cómo es que funciona HTTP. Otro ejemplo sería SSH, que nos permite, transmitir datos a través de cierto protocolo, por ejemplo el protocolo de SSH. Luego nosotros tendríamos la capa de transporte, que en este caso pudiéramos tener cosas como TCP o por ejemplo UDP. ¿De qué se encarga esta capa? La segunda capa. Bueno, la capa de transporte o los protocolos de la capa de transporte nos proveen de canales de comunicación para aplicaciones. Es el canal de comunicación para enviar y recibir datos entre los hosts. Si nosotros tuviéramos, por ejemplo, una aplicación que estructura los datos de acuerdo con un protocolo de la capa de aplicación y luego entrega esos datos a un protocolo de capa de transporte, pues nosotros veríamos que se realiza el proceso como inclusive de forma intuitiva, ¿no? Por ejemplo, la capa de aplicación toma los datos, los formatea, si lo decimos de cierta forma, y luego se los pasa a la capa de transporte para que la capa de transporte aplique un protocolo específico para la entrega de esa información hacia el destino. Ese sería lo que nosotros conocemos como la capa de transporte. La capa de internet, dentro de la capa de internet vamos a tener cosas como IP o Internet Protocol, que los protocolos de capa de internet proporcionan un mecanismo para comunicarse a través de redes. Tomarían lo que nosotros tenemos a partir de la capa de transporte y esta capa se haría responsable de identificar los hosts a través de direcciones, lo que se conoce como las direcciones IP. Esta capa, la capa de internet, se encargaría de anexarle la dirección IP hacia dónde va a ir dirigida esa información. Por ejemplo, ya sabemos en la capa de aplicación cómo va a estar estructurada la información. En la capa de transporte vamos a decidir qué medio de transporte o qué protocolo de transporte vamos a utilizar para enviar esa información hacia el destino. En la capa de internet vamos a decidir qué destino se va a utilizar para llevar esa información. Es lo que se conoce como la capa de internet o utiliza el protocolo de internet. Simplemente pues la capa de transporte se basa en la capa de internet para el direccionamiento y el enrutamiento. La capa de internet se encarga de decidir cuál es el mejor camino para llevar esa información. Y por último está la capa de enlace, que ahí ya es donde nosotros pues utilizamos, por ejemplo, Wi-Fi o podemos utilizar algo que se conoce como Ethernet. La capa de enlace utiliza justamente ya el hardware o se comunica directamente con el hardware para agregarle ya toda la información que se ha recabado de las capas anteriores para saber a qué lugar se va a enviar, cuál es la ruta más óptima para enviarlo, a través de qué transporte se va a enviar todo eso y qué protocolo se va a utilizar de aplicación para que cuando se reciba en el otro lugar sepa qué información se está transmitiendo desde un lugar hacia otro lugar. Dicho así de forma como resumida, quizás muchos ya entenderán cómo es que funciona cada una de esas capas, pero aún así nosotros vamos a ir analizando cada una de ellas y vamos a ir viendo cómo es que funciona. Por ejemplo, aquí en pantalla nosotros podemos ver un cliente que envía cierta petición. Lo que va a suceder es que ese cliente va a hacer uso de las 4 capas. Por ejemplo, el cliente va a armar quizás cierta estructura en HTTP, imaginemos, ¿no? Luego va a utilizar la capa de transporte, imaginemos TCP, a través del protocolo de internet. Nosotros
vamos a indicar, bueno, hacia qué dirección tiene que ir. Por ejemplo, imaginemos que este servidor, que es el lugar a donde va a enviar esa información, tiene cierta dirección IP. Ahorita vamos a analizar un poco de la dirección IP y va a utilizar la capa de enlace para enviar la información. Por ejemplo, imaginemos que lo envía por Ethernet. Entonces, eso llega hacia la red 1, que la utiliza el router A. En el router A se recibiría esa información a través de la capa de enlace. En la capa de enlace llegaría a la capa de internet para saber, bueno, cuál es el routing que tiene que seguir. A través de esa capa ya no seguirían las capas superiores, porque ya no tiene sentido que el router pues decodifique la capa de transporte ni decodifique la aplicación. Simplemente llegaría a la capa de internet y vería, ok, de aquí tiene que ir al siguiente paso. Entonces directamente pasaría a la capa de transporte y enviaría otra vez la información a través ya sea de Wi-Fi o de Ethernet o de alguna otra forma de transporte de esos datos. Entonces, bueno, aquí simplemente desde la capa de transporte regresaría otra vez a la red 2 y llegaría hacia el otro punto, ¿no? Nosotros recordemos que desde aquí se va a enviar hacia cierta dirección IP a través de la capa de internet. Entonces desde aquí ya sabe cuál es la ruta que va a seguir. Cuando llega a la determinada capa, sabe que aquí simplemente es un punto intermedio, ¿no? Como cuando se hace un vuelo con escalas, imaginemos, ¿no? Vamos de un lugar hacia otra ciudad y de esa ciudad hacia otro lugar. Aquí básicamente ya sabe que la ruta que se plasmó aquí en la capa de internet, pues simplemente sabe que este router A es como la escala en un vuelo, ¿no? Entonces dice, bueno, pues no hago nada más, simplemente transfiero la información al siguiente punto. Lo mismo sucede con el router B. Aquí lo recibiría, decodificaría la capa de enlace, luego la capa de internet. La capa de internet le diría al router que simplemente este es un punto de paso o es una escala y tiene que pasar la información así como viene sin decodificar lo siguiente hacia el siguiente punto. Y aquí ya llegaría hacia el servidor. En el servidor haría la decodificación de la capa de enlace, luego la capa de internet. Ahí ya sabría que este es el destino, que en un principio el cliente decidió que este sería el destino. Luego pasaría a la capa de transporte para tomar esa información a través de TCP, que fue como se envió normalmente aquí. Y luego la capa de aplicación para tomar esa información que vendría pues en HTTP o el protocolo de transferencia de hipertexto. Y bueno, ahí el servidor recibiría esa información. Así es como justamente se recibiría la información desde un cliente hacia un servidor, utilizando las diferentes capas. Yo sé que inclusive ahorita es un poco difícil de ver, entonces vamos a tener también una descripción para que ustedes puedan ir viendo cómo es que funciona cada una de ellas. Bueno, pues el nivel más bajo del conjunto de protocolos es la capa de enlace. Las conexiones físicas y lógicas entre hosts se conocen como enlaces de red. Los protocolos de capa de enlace son utilizados por dispositivos en la misma red para comunicarse entre sí. Cada dispositivo en un enlace tiene una dirección de red que lo identifica de manera única. Aquí nosotros podemos ver que en esta capa de enlace, a la información que se va a estar enviando, va a estar comprendida en un link layer frame y va a tener una parte que se conoce como el frame header. Luego dentro vamos a tener el frame data, que ahorita veremos ya en conjunto cómo se aplica, y el frame footer, que indica el final del frame. Ese va a ser, digamos, como la información que se va a enviar, el inicio y el final, y a partir de ahí vamos a tener un frame data. Esa capa de enlace va a hacer uso de controladores dentro de los dispositivos electrónicos para poder enviar esa información con esa estructura a través del medio, por ejemplo, Ethernet o Wi-Fi. Luego nosotros tendríamos la capa de internet, que si nos fijamos en la capa de enlace o en link layer, ese espacio que teníamos como el frame data va a ser ocupado ahora por la capa de internet, que va a tener una parte que se conoce como el packet header. Ese packet header nos va a permitir identificar cuál va a ser el host a donde llegaría. Por ejemplo, aquí si leemos la descripción nos dice: la capa de internet permite que los datos viajen más allá de la red local. El protocolo principal utilizado en esta capa se llama protocolo de internet o IP. Habilita el enrutamiento, el proceso de determinar una ruta para los datos que se transmiten entre redes. A cada host en internet se le asigna una dirección IP.
un número que identifica de manera única al host en el Internet global. Esa dirección IP normalmente se ve de esta forma. Podemos ver que tiene pues algunos dígitos. Esos dígitos, si nos fijamos en la imagen, vemos que están arriba definidos en binario, porque justamente pues sabemos que las computadoras entienden binario, y así es justamente como llega la información, en binario. Nosotros lo representamos con números porque así es mucho más fácil de ver y a lo mejor de configurar, pero realmente pues a la computadora le llegarían en binarios, los valores en binarios, y esos valores indican varias cosas. Por ejemplo, a qué red pertenece, y también cuál es la dirección, digamos, específica de ese dispositivo. Los primeros 3 dígitos, por ejemplo el 192.168.1, hacen referencia a los 24 bits del prefijo de red. Ahorita hablaremos un poco de ello. Y por otro lado, nosotros tendríamos otros 8 bits adicionales, que es el último 23, que hace referencia a la identificación del dispositivo. Esa dirección IP es la que se asigna dentro de una red. Nosotros podemos saber si cierta dirección IP va a tener que ser a partir dentro de nuestra red, o si yo quiero consultar algún dispositivo que pertenece a la misma red, o voy a tener que viajar fuera de la red, es decir, a internet, para verificar si esa información pues está fuera de internet, o solicitar la información fuera de internet. Existe una forma de saberlo, y es algo que nosotros conocemos como máscara de red, que ahorita, bueno, igual hablaremos acerca de ello. Bueno, esta capa de internet va a tener, como les menciono, algo que conocemos como la máscara de subred. De hecho, bueno, sería máscara de subred. Es el número de bits reservados para el prefijo de red, que se suele expresar de dos maneras. Nosotros podemos tener la notación de enrutamiento entre dominios sin clase, CIDR, que es así como normalmente se abrevia por sus siglas en inglés, y enumera una dirección IP seguida de una barra inclinada, y luego la cantidad de bits utilizados para el prefijo de red. Bueno, ¿a qué se refiere esa parte? Bueno, cuando nosotros hablamos de la máscara de subred, estamos hablando de cosas como de este estilo. Por ejemplo, yo pudiera tener algo así. Aquí lo vamos a dibujar. Por ejemplo, yo pudiera tener algo como de ese estilo. Por ejemplo, 192.168.1. Imaginemos 23. Diagonal. E imaginemos diagonal 24. ¿Qué significa ese 24? Bueno, significa la cantidad de bits que se utilizan para el prefijo de red. ¿Qué significa eso? Bueno, aquí les voy a poner una tablita para que lo puedan ver y puedan analizar todo ello. Pueden buscar algo así como máscara de subred, y les va a salir una tablita indicándoles qué significa cada valor. Bueno, también pueden buscar así, algo como CIDR Notation, que significa así, Classless Interdomain Routing. Y aquí está. Pueden buscar justamente así, CIDR. Y por ejemplo, bueno, en Wikipedia fue la primera que me salió. Significa eso, Classless Interdomain Routing. Y por ejemplo, nos va a salir aquí una agregación de prefijos. Por ejemplo, si yo coloco, como había puesto aquí, diagonal 24, por ejemplo, busquemos aquí, diagonal 24. Eso nos indicaría que tengo disponible 256 hosts disponibles para esa propia red. Por ejemplo, si yo agregara diagonal, ¿eso qué significaría? Bueno, pues que mi red, por ejemplo, puede ir desde 192.168.1.23, y a partir de ahí puedo tener 256 opciones disponibles. Es decir, que en teoría debería, o el rango de redes que tendría yo disponible sería algo así como 192.168.1.23. Ese sería el inicio.
Y el final sería algo así como 192.168.2, sería .2.23 también sería el valor que yo tuviera a lo mejor disponible. Ese sería a lo mejor la cantidad de valores que yo pudiera a lo mejor tener disponible. Eso es lo que nosotros conocemos como la notación CIDR, que nos indica el número de bits que tenemos disponibles. Por ejemplo, diagonal 24 nos refiere a que nosotros tenemos un 8 bits, que serían 256, exactamente, 256 espacios disponibles. Entonces, bueno, pues ese sería, digamos, como el valor que yo puedo definir. Otra forma de resolverlo, por ejemplo, sería utilizar una máscara de subred, que es justamente lo que estamos viendo aquí en pantalla. Si yo añado una máscara de subred, por ejemplo, 255.255.255.0, bueno, antes de pasar a eso, este diagonal 24 nos dice el número de redes que tendremos disponibles dentro de una red. Por ejemplo, aquí yo mencioné estos dos rangos, desde el 192.168.1.23, haciendo referencia a que voy a tener un rango más o menos como de este estilo. Por ejemplo, voy a pasar desde el 192, luego voy a tener varias otras redes, pasando a lo mejor por el 192.168.1.49, imaginemos. Y todo eso va a llegar hasta 192.168.1.2.23. Es decir, que a partir de aquí yo tengo 256 direcciones IP disponibles para que formen parte de la red. Así es como yo puedo saber si cierta dirección IP forma parte de cierta red y si dentro de la propia red voy a tener que buscar hacia cierto host. Si cierta dirección IP que yo estoy intentando acceder no forma parte de la red, entonces lo que haría el router pues es buscar esa dirección IP fuera de la red, es decir, ingresar a internet. Nosotros sabemos que internet pues es una red de redes. Si cierto host no se encuentra dentro de mi red, bueno, pues lo que yo hago es buscarlo fuera de la red. De esta forma, a través de las máscaras de subred, puedo saber si cierta dirección IP pertenece a la red en la que estoy trabajando o en la red de mi hogar, imaginemos, o si es una dirección IP externa, una dirección IP que no forma parte de la red en la que estoy trabajando ahorita mismo. Así es como justamente sabe si tiene que ir a internet y buscar información por fuera, ¿no? Bueno, gracias a lo que nosotros tenemos como una máscara de subred. Cuando nosotros tenemos una máscara de subred, ¿cómo sabe que cierta dirección IP forma parte de la red? Bueno, pues porque hace una operación de bit a bit. Por ejemplo, bueno, realizaría un AND lógico. Es lo que se conoce como un AND lógico bit a bit. Una operación bit a bit. Haría una suma. Sí, creo que sí, sería una... Bueno, un AND. Es que no sería una suma, sería un AND. Iría comparando valor con valor y daría un resultado. Si resulta, por ejemplo, que todos los bits de los hosts son todos ceros, entonces sirve como un identificador de la propia subred. Por ejemplo, bueno, aquí sería un identificador de la propia subred. Aquí en la tablita que les compartí nos dice la máscara de subred. Por ejemplo, sabemos que diagonal 24 tiene justamente esa máscara de subred. 255.255.255.0. Cuando se hace la unión entre una dirección IP y esa máscara de subred, nos sale, digamos, como cierto límite. Y entonces yo pudiera saber, por ejemplo, si cierta dirección IP pertenece a la red haciendo ese AND.
Por ejemplo, si yo hago un AND entre la dirección IP base, que sería, imaginemos esta, nada más, y la máscara de subred, me daría el resultado. No, yo tendría que utilizar la dirección IP que yo quisiera. Por ejemplo, esta, imaginemos que utilizo esta dirección IP y hago un AND con esta máscara de subred y me tendría que salir la dirección IP base. Y luego yo compararía la dirección IP base con la dirección IP que ya hice con el AND lógico y nos daría un resultado, o bueno, deberían de ser iguales las direcciones IP. Si la dirección IP base y la dirección IP que yo quiero comprobar no son las mismas, pues lo que sucedería es que el router intentaría buscar esa dirección IP fuera de la propia red. Bueno, así es como básicamente funcionaría. Cuando nosotros tenemos una notación en CIDR, ya sabe cuáles son la cantidad de redes que tenemos disponibles y solamente tiene que consultar dentro de esas redes si está disponible o no. En el otro caso, bueno, haría un AND lógico para verificar si pertenece a la red o no y así decidir si buscar fuera o buscar dentro de la propia red esa dirección IP y acceder hacia esa información o enviar esa información hacia ese lugar. Bueno, así es justamente cómo es que funciona la capa de internet. Así es como sabe cuando una dirección IP pues pertenece a la red o cuando una dirección IP pues no pertenece a la red en la que estoy trabajando y tiene que buscar por fuera. Bueno, ese proceso lo decide la capa de internet. Luego pasaríamos nosotros a la capa de transporte. En la capa de transporte nosotros tendríamos algunos protocolos, por ejemplo el TCP y el protocolo UDP. Yo sé que aquí se ve un montón de texto, pero bueno, principalmente nosotros podemos decidir en cuándo utilizar uno en alguna característica en especial. Bueno, aquí se los voy a subrayar para que vean la parte, digamos, como importante. TCP proporciona una conexión confiable entre dos hosts. Garantiza que se minimicen los errores, que los datos lleguen en orden, que se reenvíen los datos perdidos, etcétera, etcétera. Básicamente TCP, nosotros queremos utilizar esa capa de transporte cuando queremos que los datos lleguen, que los errores se minimicen, que si algo falla pues se reintente el envío de esa información. Mientras que por otro lado en UDP nosotros lo conocemos como un protocolo de mejor esfuerzo, lo que significa que su entrega no es confiable. Es decir que utilizaremos UDP cuando se valora la velocidad. Por ejemplo, UDP sí es más rápido en cuanto a la transferencia de datos, pero es no confiable porque si algo falla, por ejemplo, imaginen que estoy enviando un archivo de 20 gigabytes de una computadora hacia otra computadora. Imaginemos que falla, lo estoy enviando por UDP. E imaginemos que falla justamente a la mitad del archivo y se pierde cierta cantidad de bytes. Pues lo que sucedería es que el archivo se corrompería y la información que yo estoy transmitiendo pues no llegaría completa. Es por ello que UDP se conoce como un protocolo de mejor esfuerzo, porque prioriza la velocidad. Si yo estoy trabajando con información que a lo mejor no es súper estrictamente obligatorio que llegue, sino que pues la información se transmita rápidamente, bueno, pues yo puedo trabajarlo por UDP. Por ejemplo, normalmente los videojuegos que son en línea y que pues utilizan, bueno, no todos, pero algunos de ellos que utilizan comunicación en tiempo real, por ejemplo, un videojuego de disparos, imaginemos. Pues ahí no importa mucho a lo mejor si se pierden ciertos paquetes, ¿no? Porque bueno, si ya se perdieron, pues ya se perdieron. No queremos que se reintente y se vuelva como a realizar quizás como esa tarea. Queremos simplemente que lleguen lo más rápido posible los datos desde un lugar a otro, ¿no? Entonces, bueno, ahí a lo mejor quizás pudiera ser un caso de uso para utilizar UDP, pudiera ser. Entonces, esa es la capa de transporte. Nosotros podemos decidir cómo se aplicaría cada uno de esos protocolos y pudiéramos decidir sobre qué protocolo lo enviaríamos. Hasta aquí llegamos a la capa de transporte, donde si nos fijamos
En la capa de internet nosotros teníamos el packet header y luego teníamos el packet data. Justamente en la capa de transporte vamos a colocar dentro del packet data el segment header para que nosotros podamos ir enviando segmentos de datos. Y esos datos van a ir enviándose poco a poco a través de los protocolos y todo. Ya llegaremos a la conclusión y se darán cuenta que todo tiene sentido. Bueno, luego llega la capa de aplicación. En la capa de aplicación, como ya vimos, es la última capa superior del conjunto de protocolos de Internet, mientras que las tres capas inferiores proporcionan una base generalizada para la comunicación a través de Internet. Los protocolos de la capa de aplicación se centran en realizar una tarea específica. Por ejemplo, que nosotros podamos utilizar información que está almacenada en cierto lugar, podamos tomar esa información, agregarla a lo que se conoce como el application data y que esa application data pueda enviarse a través de internet. Ese es, digamos, como el objetivo que nosotros pudiéramos cumplir. Normalmente se utilizan protocolos como HTTP para enviar transferencia de hipertexto, o el protocolo de transferencia de hipertexto HTTP, o podemos utilizar el protocolo simple de transferencia de correo, o Simple Mails Transfer Protocol, o SMTP, para enviar correos electrónicos. La capa de aplicación se encarga justamente de eso, de tomar la información, que es la que queremos enviar a través de internet, empaquetarla ya en lo que se conoce como el application data y agregarlo a los diferentes segmentos. ¿Eso qué resultado nos da? Pues justamente algo así. Ya cuando unimos todas las capas, como les comentaba en la parte aquí de esto, realmente sí llega la información con todas las partes, tanto la información de transporte como la información de aplicación, sí llega a cada una de las partes, pero cada una de las partes cuando pues no necesita acceder o no necesita procesar esa información, simplemente decodifica las partes necesarias, toma la información que necesite para saber, por ejemplo, en el router cuál es el siguiente punto, y así como decodificó hasta aquí, hasta ahí se quedaría y ya enviaría directamente toda la información para que llegue hasta acá. No es como que no se utilicen, o bueno, por ejemplo, si nosotros tenemos un router, no es como que la información ya no llegue aquí, sino que la información sí está ahí disponible, solamente que el router toma la información hasta la capa de internet para saber cuál es el siguiente punto a donde saltar. Ahí es que nosotros podemos ver los cuatro paquetes ya unidos. Por ejemplo, el frame header, que viene desde la capa de enlace, el packet header, que viene de la capa de internet, donde nos indica, bueno, cuáles son la ruta que debería de seguir, el segment header, que se añade de la capa de transporte, indicando cuál fue el medio de transporte que se utilizó, y por otro lado el application data, indicando cuál es la información que se tiene que enviar. Todo eso sería lo que se envía a través de internet. Todo lo que nosotros vemos aquí va a ser, pues, o bueno, cuando ya se envía a través de internet se va a enviar como bits, se van a enviar como ceros y unos, pero las capas se van a encargar de decodificar cada una de las partes para darles sentido a lo que estemos enviando a través de internet. Justamente para eso sirven las capas de internet, para darles sentido y que cuando se reciban por el otro lugar sepa cada una de las partes a qué se refiere. Esas 4 capas son las que nosotros podemos enviar a través de internet, a través de bits, bytes, y que bueno, lleguen hacia el otro lugar y que cuando se reciban se vayan recibiendo los frame headers, los packet headers. Cuando por ejemplo estamos solamente utilizando un router que es como intermediario, solamente se va a tomar la información del packet header para ver cuál es el siguiente punto, y todo este segmento ya con el segment header y el application data se reenviaría hacia el siguiente punto. Y así es como funcionaría. Se ensamblan las capas y nos da un resultado ya con todas las partes de la información que se quiere enviar a través de internet, y ese segmento ya ensamblado es el que se envía. Se envía todo eso y llegaría hasta el destino que nosotros queremos. Y ahora sí, analicemos un viaje por internet, que es justamente lo que nosotros pues queremos. Por ejemplo, un cliente utiliza las 4 capas,
la aplicación, transporte, internet y enlace. En la capa de enlace simplemente envía la información a través de Wi-Fi. El Wi-Fi se encarga de, pues bueno, simplemente tomar que, ok, se está intentando enviar la información por Wi-Fi, entonces simplemente lo envío. Yo sé que esta parte es la capa de enlace, así que no tiene que decodificar o tomar información de las demás capas. Luego, en el caso del router, pues tomaría también la capa de enlace para saber, bueno, cómo se va a enviar o cómo se está recibiendo, y la capa de internet para saber cuál es el siguiente punto. En internet, bueno, puede dar un montón de saltos a través de diferentes dispositivos, routers, proveedores de servicios de internet y todo, hasta llegar hacia otro router que también decodifique la capa de enlace y la capa de internet para saber cuál sería el último punto al que tiene que ir. Luego llegaría al switch, a lo mejor del servidor, por ejemplo el servidor tiene un switch, a donde pues llegaría en la capa de enlace, para que, bueno, en la capa de enlace a lo mejor está conectado por Ethernet y bueno, pues simplemente enviaría esa información hacia el propio servidor, y el servidor ya se encargaría de ir tomando las 4 capas, por ejemplo la capa de enlace, la capa de internet con la dirección IP de origen que vendría desde el cliente, la capa de transporte con qué medio de transporte a lo mejor se está utilizando, y la capa de aplicación en donde vienen los datos, y ya ahí el servidor tomaría los datos que vienen desde el cliente. Bueno, pues ahí es donde nosotros finalizaríamos con la parte del sistema de nombres de dominio, o lo que se conoce como DNS. Nosotros ya sabemos que existen direcciones IP, pero normalmente nosotros cuando visitamos algún sitio en internet, pues no utilizamos una dirección IP. No es como que escribamos en la URL, bueno, 192.145.10.29, imaginemos, ¿no? No es como que nosotros escribamos algo así. Normalmente nosotros escribimos una dirección en base a algún dominio. Es ahí donde existe el sistema de nombres de dominio. La mayoría de usuarios en internet, pues rara vez o nunca, quizás algunos usuarios, pues tratan directamente con las direcciones IP. Aunque las direcciones IP funcionan bien para las computadoras como entienden bits y ceros y unos, pues funcionan bien porque saben cuál es la dirección y cómo llegar hacia ella. Afortunadamente para nosotros existen cosas como el sistema de nombres de dominio o DNS, que nos facilitan las cosas. DNS es un servicio de internet que asigna nombres a direcciones IP. Por ejemplo, es como si le asignara un apodo. Imaginemos, ¿no? Yo tuviera una dirección IP y el sistema de nombres de dominio le va a asignar un apodo para que cuando yo necesite acceder a cierta dirección, se le pregunte a un servidor de DNS, que es lo que nosotros vemos en la imagen. Nosotros tenemos un cliente, por ejemplo un navegador en internet. Cuando yo escribo a lo mejor google.com, lo que sucedería es que le preguntaría a un servidor de DNS, bueno, dime cuál es la dirección IP de este nombre. Y ya el servidor de DNS le diría, ok, bueno, la dirección IP de este nombre es tal. Por ejemplo, aquí nos dice, la dirección IP es 10.1.2.3. Entonces el cliente ya sabría, ok, esa es la dirección IP. Entonces en la capa de internet yo asignaría que esa es la dirección IP de destino, a donde voy a tener que enviar esa información. Y entonces, bueno, pues ya se armaría toda la estructura de las 4 capas que nosotros ya vimos para enviar la información que nosotros tengamos a través de la capa de aplicación, la capa de transporte, la capa de internet y la capa de enlace. Y ya se haría pues esa petición para enviarlo hacia todo, obtener la mejor ruta y enviarlo hacia todos los diferentes, digamos, routers y que llegue al destino que nosotros queremos. Bueno, ¿cómo es que busca, por ejemplo, el sistema de nombres de dominios alguna dirección? Bueno, pues en base a lo que se conoce como el root level. El root, bueno, nos indica los top level diferentes que pudiéramos tener. Por ejemplo, ¿cómo le decimos? Por ejemplo, bueno, ninguna organización por sí sola querría emprender la tarea de administrar la gran cantidad de registros DNS que existen en la actualidad.
Imaginemos que alguna empresa se dedicara a ello, ¿no? Pues existirían un montón de direcciones DNS posibles. Entonces lo que normalmente sucede es que hay quizás alguna organización o institución que se encarga de categorizar esas direcciones DNS en base a lo que se conoce como el top level. Dentro del top level vamos a tener cosas como el .com o el .org o .edu o no sé, imaginemos .edu, .io, por ejemplo, cuando suben su página a GitHub, dice .github.io, o por ejemplo también .net, por ejemplo .com, .org, .net, .edu, .io, son lo que se conoce como el top level. A partir de ahí, luego llegaría el second level, que por ejemplo sería, imaginemos, google.com. Entonces cuando yo intento buscar google.com como una URL o como una dirección de dominio, lo que sucedería es que el root level diría, ok, está intentando acceder a una dirección que termina en .com. Entonces descartaría todas las demás, por ejemplo google.com.org, google.org, google.edu, google. Otra cosa, ¿no? Y solamente nos devolvería intentaría acotar los resultados, ¿no? Y buscaría dentro de las com. Luego buscaría el nombre, Google, ok, está bien. Y luego buscaría la dirección, por ejemplo, www o simplemente pues google.com y ya, hasta ahí nos devolvería la dirección IP. O por ejemplo, existen servicios de Google, por ejemplo, meet.google.com o por ejemplo, YouTube no utiliza .google.com, sería otro servicio, Forms, por ejemplo Google Forms, forms.google.com sería otro nombre que pudiéramos asignar. Entonces, a partir de esa tabla, a través del root, nosotros pudiéramos tener un filtrado de cuál es la dirección IP asignada hacia cierto lugar. Existen cosas como por ejemplo .com.mx. Entonces lo que sucedería es que dentro del root existiría algo que sería el .mx. Luego dentro del .mx a lo mejor existiría el .com. Luego del .com otra cosa. Y ya el nombre del dominio, imaginemos, ¿no? Entonces, bueno, así es como justamente se realiza la búsqueda de alguna dirección de dominio, acotando los resultados, ¿no? Porque si no sería muy largo de encontrar alguna dirección IP en base hacia cierto lugar. En el 2020, o bueno, a partir del 2020 existen 13 servidores de nombres raíz en todo el mundo. Cada uno responsable de conocer los detalles de todos los servidores de dominio de nivel superior. Supongamos que se desea buscar un registro que determina en un dominio como .net, imaginemos. Bueno, pues va a haber un servidor de nombres de dominio que solamente nos obtenga las direcciones IP para los sitios que terminen en .net. Entonces, bueno, son 13 servidores disponibles en 2020. Ahorita en 2022, no sé exactamente si ya existan más servidores de nombres de dominio, pero en 2020 existían 13. Que seguramente serían .com, .org, .net, .edu, .io, bueno, otro nombre en general. Entonces, bueno, son 13. No me acuerdo exactamente cuáles son, pero sí sé que en 2020 eran más o menos 13. Bueno, ahora sí. Con eso, nosotros llegaríamos al último punto, que es la World Wide Web. Entonces, ustedes se preguntarán, ¿qué es la World Wide Web? Bueno, ¿cuál es la diferencia entre Internet y la World Wide Web? O lo que, pues, www, World Wide Web, lo que conoceríamos o lo que muchos de ustedes dirían como Internet, ¿qué es entonces World Wide Web? Bueno, a menudo llamada simplemente web. ¿Qué es la web? No es Internet, no es lo mismo que la web. Me parece que en alguna slide anterior decía justamente algo así, que Internet no es lo mismo que una web o que la web. Básicamente, www es un conjunto de recursos
entregados mediante el protocolo de transferencia de hipertexto, HTTP, a través de Internet. Sabemos que Internet es una red de redes. La World Wide Web es un conjunto de recursos. Por ejemplo, contenido que nosotros podemos ver en nuestro día a día, HTML. Cuando nosotros visitamos algún sitio, por ejemplo google.com, nos va a devolver un recurso que se entrega a través de HTTP, que en este caso sería un documento de HTML. La World Wide Web es ese conjunto de recursos que nos permiten ver contenido que se entrega a través de HTTP. Internet, como nosotros ya acabamos de ver, puede trabajar por protocolos UDP, puede trabajar por otros protocolos, por ejemplo SSH, puede trabajar por el protocolo de SMTP para el envío de correos electrónicos. Por supuesto que Internet no es lo mismo que la web. La web solamente agrupa los recursos que se entregan por HTTP específicamente. Pero por ejemplo recursos como SMTP o SSH no entran de lo que sería la web. Que Internet, la red de redes, sí soporta esos tipos de protocolos. Entonces ya podemos ahí concluir cuál es la diferencia entre esos dos. Un recurso web pues es cualquier cosa a la que se pueda acceder mediante la web o un navegador también. Por ejemplo, un documento de HTML, un documento PDF o una imagen, un video, un audio. Son cosas que se pueden acceder a través de ese protocolo. Y nosotros para acceder a ese recurso normalmente tendríamos cosas como estas. Por ejemplo, un esquema para hacer referencia sobre qué protocolo vamos a utilizar. En este caso la web normalmente utiliza HTTP y por lo tanto cuando ustedes escriben una dirección web la inician justamente así, HTTP, HTTPS. Esa diferencia ya ustedes la comprenderán más adelante, pero bueno, por ahorita podemos decir que es casi lo mismo, nada más que uno añade pues un canal seguro de transferencia de datos. HTTP por ejemplo aquí travel.example.com, haciendo referencia a lo que se conoce como la autoridad. Ya sabemos cómo es que esta dirección URL pues va a ser decodificada o va a ser resuelta sería la palabra, a través del servidor de dominio para que nosotros podamos obtener hacia qué dirección IP tenemos que enviar la información o enviar la solicitud, y luego tendríamos la parte del path para saber hacia qué recurso queremos hacer referencia, y luego elementos como de query para acotar un poco más la información que nosotros, o acotar un poco más el recurso que nosotros obtendríamos a través de toda esta URL. Bueno, con eso ahora sí nosotros sí terminaríamos la parte de redes e internet. Nosotros llegamos a el final de esta serie. Fueron pues 5 episodios bastante interesantes donde pues compartimos nuestro conocimiento acerca de pues los fundamentos de las ciencias computacionales. Para cada uno de los episodios hay muchas cosas que compartir, realmente es contenido muy amplio. Aquí la idea de esta serie es que ustedes pudieran aprender los conceptos básicos antes de aprender algún lenguaje de programación, para que sepan, bueno, más o menos de qué trata cada una de las partes. Si escuchan en algún otro video que vayamos a estar realizando alguno de estos conceptos, pues ya sepan de qué se trata cada uno de estos puntos, y que bueno, pues se sientan familiarizados con cómo es que ciertos procesos funcionan dentro de su computadora y dentro de el internet que ustedes visitan día con día. Bueno, pues esperamos que les haya gustado esta serie de videos. Si les gustó esta serie, bueno, pues no se olviden de darle like, de compartirlo con sus amigos para que pues más personas puedan ver este contenido. Déjenos en un comentario qué tal les pareció, qué cosas les parecieron interesantes, qué cosas ya sabían, qué cosas no sabían, para que bueno, pues juntos igual podamos hacer un pequeño resumen, y si alguien ve los comentarios pues pueda saber de qué trata todo. Nos estamos viendo en alguna otra serie. Vamos a estar subiendo pues bastante más contenido en los siguientes meses, para que bueno, puedan estar al pendientes de todo ello. Suscríbanse si es que no están suscritos, y pues nos vemos en un siguiente video.